Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Diego Mauricio Paredes Jurado. Soy estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas. Este es mi actividad de construcción aplicada para la materia de estadística inferencial. Bien, el tema que vamos a tratar son las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una herramienta estadística que organiza y resume la información de dos o más variables categóricas en una tabla. En otras palabras, permite analizar la relación entre variables cualitativas como género, edad, nivel socioeconómico, preferencias de un producto, etc. Y que se quiere ver cómo se relacionan entre sí. Básicamente nos permite cruzar la información de esas variables. ¿Para qué sirven y qué uso se les da? Como mencionamos anteriormente, una tabla de contingencia es una herramienta estadística que organiza datos categóricos en filas y columnas para mostrar la relación entre dos o más variables. Su objetivo principal es analizar cómo interactúan esas variables, revelando información útil para interpretar los resultados de una investigación de mercado. Además de ordenar y simplificar los datos, permite generar gráficos, ahorrar tiempo en el análisis y obtener resultados precisos que facilitan la toma de decisiones y la elaboración de estrategias basadas en datos. Para tenerlo un poco más claro, revisaremos los siguientes puntos. Identificar patrones o tendencias entre variables. La tabla permite ver cómo se relacionan las categorías de una variable con las de otra. Por ejemplo, si cruzamos género con preferencia de una bebida, podemos notar que ciertos grupos prefieren una bebida más que a otra. Esto revela un patrón o tendencia en los datos. Comparar grupos dentro de un estudio o encuesta. Al mostrar los datos organizados, podemos comparar directamente cómo se comportan distintos grupos. Por ejemplo, comparar la satisfacción de clientes de diferentes edades en un servicio. Esto ayuda a detectar diferencias o similitudes entre grupos. Visualizar datos de manera más clara mediante gráficos. Los resultados de la tabla se pueden convertir en gráficos de barras, mosaicos o porcentajes, lo cual facilita su interpretación. Así es más sencillo comunicar los resultados a otros sin necesidad de analizar números complejos. Tomar decisiones informadas basadas en datos concretos. Al organizar y analizar la información se obtiene un panorama claro para la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, una empresa puede decidir lanzar un producto a un grupo específico si la tabla muestra que ese grupo tiene una preferencia marcada. ¿Cómo se elabora una tabla de contingencia? Para elaborar una tabla de contingencia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para que podamos entender un poco mejor estos aspectos, tenemos acá un ejemplo sencillo de una tabla de contingencia y la utilizaremos para ir revisando cada uno de estos puntos. Determinar las variables categóricas que queremos analizar. Entonces, acá tenemos en variables categóricas el género dividido entre hombres y mujeres y su preferencia entre el pastel, los helados y las donas. Recolectar los datos a través de encuestas, registros o cualquier fuente de información. La tabla se distribuye en filas y columnas y se coloca una variable en las filas y la otra en las columnas. Como podemos ver, la tabla efectivamente está distribuida entre filas y columnas, y en las filas tenemos la variable categórica que es hombres y mujeres, el género, y su preferencia entre pastel, helados y donas que están en las columnas. Se determina la frecuencia absoluta de cada combinación de categoría. Como miramos acá, obtuvimos la frecuencia absoluta de cada combinación de categoría. Por ejemplo, en mujeres que prefieren pasteles tenemos 4 votos para el pastel. En hombre tenemos 5 y así sucesivamente. Para los helados, en mujeres tenemos 3 votos, hombres tenemos 7 votos para los helados y así sucesivamente. Se calcula la suma de cada fila y columna para obtener totales. Como podemos ver, al final tenemos que situar un total en la columna y un total en la fila. Entonces, en la columna de las preferencias de los pasteles obtuvimos 9 votos, en la de los helados 10 y en la de las donas 15. Y en la fila, en la categoría de las mujeres, obtuvimos 13 votos en total y en la de hombres tuvimos 21 votos en total.
Se sitúa el total de observaciones en la esquina derecha. Como podemos mirar aquí, situamos el total de observaciones y estas observaciones vienen siendo la cantidad de personas que encuestamos para obtener los resultados de esta tabla. Bien, ahora miraremos un ejemplo que creen de tablas de contingencia para tener un poco más claro. La siguiente tabla de contingencia nos muestra la preferencia de uso de transporte de 100 personas según sus edades. Como podemos ver, tenemos dos variables categóricas que son, uno, las plataformas que ofrecen el servicio de transporte. Una plataforma es tipo taxi y las otras plataformas son tipo Uber, InDrive y etcétera, más plataformas que existen. Y las edades que las consideraremos entre personas de 15 a 35 años y personas de 35 a 55 años para este ejemplo. Bien, siempre que trabajamos con una tabla de contingencia, la forma fácil de hacerlo es con la regla de Laplace, la cual nos dice que debemos dividir el número de casos favorables al suceso entre el número de casos posibles. En este caso tenemos aquí una incógnita que nos dice cuál es la probabilidad de que se use el transporte tipo taxi. Como podemos ver, simplemente nos está colocando una condición la cual dice cuál es la probabilidad de que se use el transporte tipo taxi. No nos está diciendo absolutamente nada de las edades. Entonces, en la regla de Laplace tenemos aquí la probabilidad de que se use el transporte tipo taxi. Vendría siendo el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Como podemos ver acá en la tabla, tenemos que en el servicio de tipo taxi, el número de casos favorables al suceso es de 60 de 100 posibles, que es el total de votos que obtuvimos de las personas en la encuesta. Entonces, si dividimos este 60 entre el 100, obtenemos que nos da un 0.6. Y si esto lo multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje, nos daría un 60%. Le podemos dar la respuesta a esa incógnita de la siguiente manera. La posibilidad de que las personas utilicen el transporte tipo taxi es del 60%. Y bien, pues con este porcentaje podemos inferir de que, por ejemplo, si una persona quiere incurrir en este negocio, en este trabajo, puede decir que es más rentable trabajar en el servicio de transporte tipo taxi que de pronto en el servicio de plataformas, ya que pues tiene más abundancia de usuarios o un flujo más alto de personas que utilizan el servicio tipo taxi. Bien, aquí tenemos un segundo ejemplo en donde vamos a analizar dos variables categóricas. La incógnita nos dice cuál es la probabilidad de que personas entre los 15 a 35 años utilicen transporte por plataformas. La regla de Laplace nos dice probabilidad de que personas entre 15 a 35 años utilicen el servicio por plataformas es de. Tenemos que encontrar esto. Vamos a extraer los datos de la tabla y aquí encontramos este dato, que es el número de personas de personas entre los 15 a 35 años que votaron por el servicio de plataformas. Este 30 viene siendo el número de casos favorables al suceso y lo tendríamos que dividir entre el número de casos posibles, que viene siendo este 40, que es el número total de votos que obtuvieron las plataformas de transporte tipo Uber, InDrive. Entonces pasamos nuevamente a la fórmula, reemplazamos y decimos que 30 dividido entre 40 nos da 0.75. Si multiplicamos esto por 100 para obtener el porcentaje, nos daría un 75%. Dándole respuesta a la incógnita, decimos que la probabilidad de que personas entre los 15 a los 35 años utilicen transporte por plataformas es del 75%. Entonces, una persona que trabaja desarrollando estas plataformas puede inferir que su punto fuerte está entre las personas más jóvenes, personas entre 15 a 35 años, que es el público que más utiliza su servicio. Si ellos quieren o deberían de implementar una estrategia de mercado para que aumenten sus usuarios, debería ser enfocado a personas con una edad un poquito más avanzada, de entre los 35 a 50 años, a 55 años,
que de pronto pues se les puede estar dificultando más el uso de la tecnología o como que no le dan mucha relevancia a estas plataformas y siguen utilizando el servicio tipo taxi. Entonces deberían de utilizar una estrategia para poder llegarle a estas personas que tienen un poquito de edad más avanzada. Bueno, con este trabajo espero haber dejado claro cómo se hacen y se utilizan las tablas de contingencia y cómo aplican estas en diferentes campos y las podemos usar a nuestro favor para sacar conclusiones y realizar mejoras en donde nosotros miremos conveniente. Muchas gracias por su atención.